¿Cómo está? Buenas tardes. Doctor, buenas noches. Hola, hola, buenas noches. Doctor Huarcaya, buenas noches. Más o menos para comentarle cuál es nuestro objetivo, de repente ¿no? Empieza Anthony. Muy buenas noches, doctor. Doctor Huarcaya. ¿Qué tal, Anthony? ¿Tiempo que te veo? Sí, está un poco ocupado. Bueno, con los chicos, Pablo nos comentó acerca de esta reunión y bueno, hemos reunido un grupo de chicos donde nos gustaría que nos pueda contar un poco más de la vida de Seguín y también pueda responder nuestras dudas y consultas. Principalmente esto nace de una justamente iniciativa, ¿no? de todos nosotros, aficionados a la historia de la medicina. Dentro de ello también consigna la distribución del mismo conocimiento, ¿no? Entonces, conocemos tu estudio, obra del maestro Seguín, y es por eso que planeamos grabar esta conversación para que se pueda, de la manera más seria posible, para que se pueda distribuir este contenido hacia otros interesados. Ya, ¿cómo lo distribuimos? Yo les hablo y ahí me hacen preguntas, o ustedes primero plantean las preguntas, ¿cómo hacemos la dinámica? Bueno, doctor, bueno, no todos estamos muy enterados acerca de lo que es la vida de Carlos Alberto Seguín, algunos sí, pero hay algunos chicos que han nacido por interés propio. Sería bueno empezar con una pequeña reseña bueno, de la vida la gran vida de Carlos Alberto Seguín. Ya, sí, no hay problema. Ya, a ver, les comento. Para entender la figura de Carlos Alberto Seguín, hay que siempre situarnos en el contexto en el cual se ha formado, trabajado, en qué contexto ha nacido. En general hay dos formas de poder entender la historia de las personas. Uno es decir que esta persona, esta figura, fue un genio, muy inteligente, muy sabio, y que de él nació todas las ideas y que él creó todo lo que tenía que crearse. Y yo siempre he considerado que esta visión de entender las biografías es muy cuestionable. Esta idea del genio es muy cuestionable porque no me permite entender adecuadamente cuáles fueron las ideas, las costumbres, las creencias, los conceptos, el contexto en el cual surgió determinada persona. Entonces creo yo que es importante hablar un poquito, muy brevemente, acerca del contexto en el cual se desarrolló primero Carlos Alberto Seguín. Hasta finales, hasta la primera mitad del siglo XX, 1950, 1900, todas esas décadas, de la década del 30, 40, 50, la psiquiatría en el Perú era eminentemente manicomial. Se desarrollaba en los manicomios. No obstante, durante las primeras décadas del siglo XX, en otros países, comenzó a surgir un movimiento denominado psicosomático o de medicina psicosomática. Este concepto, esta palabra de medicina psicosomática es un término muy genérico que se utiliza para referirse a un movimiento ideológico que se desarrolló dentro de la cultura del siglo XX que buscaba cuestiones a problemas muy puntuales, como la formación de síntomas mentales en las enfermedades médicas, como la función del psiquiatra en el hospital general, la relación entre el médico y el paciente, etcétera. Debido a estos intereses teóricos, este movimiento de la medicina psicosomática llevó a la psiquiatría del manicomio, sacó a la psiquiatría del manicomio y la llevó a los hospitales generales. Entonces, ese fue el primer contexto. La psiquiatría sale del manicomio, se deja de hablar del loco encerrado en el manicomio y se comienza a estudiar a la psiquiatría y a ver los problemas psiquiátricos en los hospitales generales. Inicialmente este movimiento se desarrolló en Estados Unidos durante la década del 20, 1920, 1930, y tuvo como sustento teórico al psicoanálisis. Luego comenzó a difundirse por varios países del mundo y esta práctica psiquiátrica en los hospitales generales abrió un nuevo campo teórico, un nuevo campo de investigación que bueno,
no es el momento de hablar de eso ahora. Lo importante sí es que la psiquiatría que se comenzó a practicar en los hospitales generales se convirtió entonces en el pilar básico de la concepción de la psiquiatría como una especialidad médica, en integrar a la psiquiatría al resto de la medicina. Y este movimiento tan progresista de esta época fue traído al Perú justamente por Carlos Alberto Seguín. Él trabajó en la década del 40, 1942 a 1945, con Flanders Lumber, una figura muy importante en la medicina psicosomática a nivel mundial en este momento. Y el servicio de psiquiatría que Seguín fundó en el Hospital Almenara, antiguo Hospital Obrero, donde trabaja actualmente, fue el primero de su tipo en toda Latinoamérica. Esa fue la labor pionera de Seguín. Y se convirtió en el centro de estudios e investigaciones más importantes a nivel de Latinoamérica. Entonces, con este contexto, hay que hablar algo acerca de la vida de Seguín. Primero, que Seguín nació un 8 de agosto en 1907 en Arequipa, hace 10 días fue su cumpleaños. Nació en 1907 en Arequipa y fue hijo de un periodista de nombre Alberto Gonzalo Seguín. Era un periodista muy agudo, muy combativo, valiente y en las propias palabras de Carlos Alberto Seguín. Y por esta misma labor tan combativa es que se ganó el odio o el recelo de diferentes políticos de aquel entonces. Tanto así que lo deportaron por su labor periodística. Su madre se llamaba Emma Escobedo, una señora arequipeña, según las palabras también de Seguín, una mujer muy hermosa, cariñosa, muy engreidora. Entonces, por estos conflictos que tenía el padre de Seguín con los políticos, es que fue desterrado, deportado, porque representaba supuestamente un peligro para el país. Fueron tiempos difíciles porque la familia de Seguín tuvo que mudarse a la Argentina, ahí donde fue deportado el padre. Nunca se sintió cómodo en la Argentina, nunca llegó a querer a la Argentina, según comentaba Seguín, y tuvo que luchar ahí contra una xenofobia marcada. Estaba en constante lucha, pugna por preservar su identidad como peruano. Pese a todo, Seguín se mudó cuando terminaba la primaria, iniciaba la secundaria, logró terminar la secundaria y ya desde esas fechas, desde esa época, se mostraba como un estudiante muy polifacético. Sabía muy bien las matemáticas, sabía muy bien las ciencias naturales y tanto es así que llegó a ser contratado como profesor auxiliar en el curso de ciencias naturales en el colegio donde estudió. También enseñó literatura, enseñó filosofía, historia, psicología, anatomía, idiomas, entre otras materias. Posteriormente ingresó a la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires y escribió un libro, un tratado con el cual se graduó, el Tratado de Farmacología, publicado en 1931, a sus 24 años. Ahora, y estando, seguí en la Argentina y estudiando medicina, comenzó a tener contacto con su tío. Su tío era otra figura importante, una figura egregia de la psiquiatría peruana, el doctor Honorio Delgado, era tío de parte paterno, o materno, no recuerdo bien ese dato. Pero Seguín sentía mucho orgullo de esta cercanía, de este parentesco que tenía con Honorio Delgado. Tanto es así que escribía cuanta carta podía a su tío y le aconsejaba de diferentes temas, específicamente temas de psiquiatría, evidentemente, pues, ¿no? Posteriormente ambos tuvieron un alejamiento ideológico, pero eso ya les comentaré después. Seguín se graduó en el 32, en 1932 se graduó de médico y comenzó a trabajar en el interior de la Argentina, en una provincia al norte de la Argentina llamada Formosa. Y él tenía mucho interés por los temas cardiológicos. Es más, pensaba especializarse en cardiología. Además, él perteneció a un grupo de ajedrez, llegó a ser candidato al alcalde de esta provincia por el Partido Socialista. O sea, estaba integrado en la comunidad donde estaba viviendo en ese entonces.
Ahora, cuando era médico, allá en la Argentina, en Formosa, ocurrió un hecho que le marcó y que él lo narra en diferentes libros, en sus anécdotas autobiográficas y en diferentes entrevistas. Hubo un hecho que marcó su práctica médica y que le llevó a decantarse por la práctica psiquiátrica. Un día llegó a su consultorio un hombre, un paciente, que manifestaba que tenía dolor en el pecho, que tenía como palpitaciones, con un dolor precordial, molestias a nivel aparentemente cardíaco. Seguín le examinó, le hizo las pruebas correspondientes, le hizo los exámenes pertinentes y no encontró evidencia de alguna patología orgánica. Por este motivo le explicó al hombre, bueno, usted no tiene nada, no le está sucediendo nada, tranquilícese y váyase a su casa. Posteriormente, este hombre regresó con las mismas molestias a los pocos días, manifestando las mismas dificultades. Seguín nuevamente le hizo el examen pertinente y no encontró nada, evidentemente, y le dijo, ¿sabe qué? No tiene nada, vaya a su casa. Tranquilizó al paciente. Pero posteriormente hubo algo que le llamó, que lo marcó, y es que el hombre el paciente se suicidó. Y Seguín no comprendió por qué se ha suicidado este hombre. Si no tenía nada en el corazón, yo le dije que no le pasaba nada. Entonces, esta experiencia le sirvió a Seguín de forma muy dura para comprender que la esencia de la medicina no es tratar enfermedades, no es diagnosticar, no, es conocer a la persona y tratar al enfermo, no a las enfermedades. Posteriormente, Seguín regresó a Perú para ejercer la medicina. Dejó su práctica en la Argentina, en Formosa, y regresó al Perú. Y estando acá en Lima, comenzó a recibir la ayuda de su tío Honorio Delgado, siguió sus clases, lo acompañaba a las visitas que realizaba Honorio Delgado en el Hospital Víctor Danco Herrera, y luego de un año de estar acá en el Perú practicando y trabajando con Honorio Delgado, se le presentó la oportunidad de incorporarse a la cátedra de psiquiatría de San Fernando de San Marcos, y Honorio Delgado continuó ayudando a su sobrino, continuó ayudando a seguir, lo incorporó a la revista de Neuropsiquiatría como editor, publicó algunos trabajos junto con Humberto Rotondo también, otro padre de la psiquiatría peruana, publicaron trabajos, trabajaron juntos, y Honorio Delgado conocía a Guillermo Almenara. Recuerden que Guillermo Almenara fue un patólogo que trabajó en el Hospital Víctor Arco Herrera, don Guillermo Almenara Irigoyen, y después comenzó a trabajar en la seguridad social y se le designó como director del nuevo hospital que iba a ser fundado en el 41, del Hospital Obrero, el Hospital Almenara. Como eran amigos, Delgado le presentó a Almenara, a Seguín. Entonces, Seguín fue, conversó con Almenara, dijo, ya, vas a trabajar acá en el Hospital Obrero, vas a trabajar en el Almenara. Eso fue en 1941. En esa fecha, el Hospital Almenara abrió sus puertas para atender a los pacientes, y Seguín quedó muy impresionado cuando vio por primera vez a este hospital. Lo describió como un edificio muy moderno, con la mayor vanguardia tecnológica de aquel entonces, y don Guillermo Almenara, el doctor Almenara, le dijo así, bueno, usted va a trabajar atendiendo solamente las emergencias psiquiátricas, las compensa, y posteriormente se les va a mandar a estos pacientes al Hospital Arco Herrera, Víctor Arco Herrera. Seguín le dijo, ¿sabe qué, doctor Almenara? Yo creo que vamos a ver no solamente problemas psicóticos, también vamos a ver problemas neuróticos, depresión, ansiedad en estos pacientes. Bueno, Almenara le dijo, no, limítate a trabajar a lo que te dijimos que hicieras, pues, ¿no? Entonces, no se tenía idea de la magnitud de los problemas psiquiátricos en los pacientes que se encontraban en los hospitales generales. Ahora, posteriormente, el mismo Seguín narra que no se había previsto la existencia de un consultorio de psiquiatría, y a exigencia del mismo Seguín le dieron un cuartito
donde podía atender a sus pacientes, en un cuartito destinado a la limpieza y estaba al costado de los consultorios de medicina. Además, tenía que ir piso a piso a contestar las interconsultas que sus colegas, que los otros médicos daban. Tenía que, como no había residentes, no había internos, él era el único psiquiatra de todo ese hospital, él mismo tenía que hacer los exámenes, tenía que hacer la evaluación neurológica, tenía él mismo que hacer las funciones lumbares, hacer toda una serie de pruebas psicológicas. Lo interesante es que en ese entonces los médicos que trabajaban en este hospital se habían formado según el modelo psiquiátrico que daba Honorio Delgado, un modelo psiquiátrico o una psiquiatría eminentemente manicomial, como les expliqué. No entendían o no veían al paciente psiquiátrico como integrado a la medicina, lo veían como alguien raro, diferente, y al psiquiatra se le concebía como, bueno, mira, el cuidador de locos, el curador de los locos, casi el verdugo que estaba ahí en el manicomio y que no tenía nada que ver con nosotros. Solamente iban, miraban, curioseaban un rato, aprendían lo básico y se iban, y nunca más querían volver a ver a los locos ni a los psiquiatras, ¿no? Y cuando estos médicos que se formaron así comenzaron a ver a Seguín en los hospitales, pues se sintieron extrañados, pues, ¿no? ¿Y qué hace un psiquiatra acá en el hospital general? Si su lugar es en el manicomio, no tiene nada que hacer acá. Ellos mismos creían que el psiquiatra no tenía nada que hacer en los hospitales generales, pues, ¿no? Entonces los médicos lo miraban como un verdadero extraño, casi como un intruso. Y bueno, era comprensible, pues, ¿no? Porque desde su punto de vista fueron educados para ver al psiquiatra como un loquero y a los pacientes psiquiátricos como animales rabiosos, peligrosos, cuyo único lugar era el manicomio, ¿no? Esta idea poco fue cambiando en el Hospital Almenara. Poco después, al año y medio o los 2 años, Seguín logró hacerse de una beca para poder realizar una pasantía en un instituto neuropsiquiátrico, Medici, en Estados Unidos, y ahí trabajó junto con Flanders Dunbar en la Universidad de Columbia. Y esta doctora fue muy importante en la vida de Seguín, iniciadora del movimiento psicosomático, como les comenté, le explicó a Seguín cuáles eran las bondades, la utilidad y cómo examinar y tratar a los pacientes en los hospitales generales. Seguín aprendió bastante de ellos y estando en Estados Unidos comprendió que la misión fundamental y lo que tenía que hacer con su servicio de psiquiatría era convertirlo en el centro de referencia psicosomático a nivel internacional, si se quiere a nivel mundial, pues, ¿no? Entonces, Seguín fundó a su regreso el servicio de psiquiatría del Hospital Obrero, el primero de su tipo en toda Latinoamérica. Hasta ese entonces, todos los pacientes con enfermedades mentales eran confinados en los manicomios y quedando aislados no solo ellos, sino también los psiquiatras. Pero Seguí llevó a los pacientes psiquiátricos al hospital general y permitió ver a los médicos que el paciente con problemas mentales puede ser entendido y tiene que ser entendido desde una perspectiva médica, no solamente aislado, alejado o separado de la sociedad. Hubo muchos inconvenientes, evidentemente, pues, ¿no? Como cuando siempre se realiza cualquier empresa nueva, pero seguí poco a poco y con trabajo muy intenso fue avanzando, fue ganando adeptos, muchos estudiantes se comenzaron a acercar a Seguín porque Seguín, aparte de saber bastante, sabía enseñar, sabía transmitir sus conocimientos, sabía generar entusiasmo en los estudiantes y bueno, estas características le permitieron tener un grupo de estudiantes jóvenes que se interesaron por la obra de Seguín, que comenzaron a ver esta nueva psiquiatría que les interesó bastante y que comenzaron a acercarse al Hospital Almenara, a hacer sus prácticas y a ver el de Seguín. Entonces, las actividades de Seguín y de su grupo de estudiantes que posteriormente acabaron la carrera, comenzaron a trabajar con él y conformaron el llamado Grupo del Obrero, consistía en la investigación, en la docencia, en la clínica y el tratamiento de estos pacientes, pues, ¿no? Y es importante señalar que este grupo de médicos tenía una característica muy importante, y es que no se unían a ellos no se unían solamente por una cuestión teórica, había un lazo afectivo que los unía. Diferente de otras escuelas, diferente de otros maestros, en los cuales él es mi maestro porque sabe bastante y me acerco a él a ver si algo de su conocimiento puedo aprender por derrotero. No, Seguín tenía un lazo afectivo con sus alumnos
y eso permitía tener un eros educativo, un eros pedagógico. Y los alumnos por eso mismo lo veían como un verdadero maestro y decidieron seguir sus enseñanzas. Esa era la ligazón importante, una ligación afectiva y comprender que la afectividad en los pacientes es muy importante. El afecto, las emociones, los sentimientos son muy importantes y determinan muchas patologías en estos pacientes. De las canteras de este servicio de psiquiatría del Hospital Almenara salieron bastantes médicos notables, psiquiatras actualmente vivos, que son líderes de la psiquiatría peruana. Tenemos salió, bueno, Óscar Valdivia Ponce, ya fallecido, Pepe Alba Quiñones, quien fue director de la cátedra de psiquiatría por varios años ahí en San Marcos, Max Silva Tuesta, el doctor Alberto Perales Cabrera, ustedes lo deben conocer, director del Instituto de Ética de San Fernando. También se formó en el Hospital Almenara, allá hace varios años. Saúl Peña Kolenkowski, el primer psicoanalista de formación regia peruano, Moisés Lemlich, Malamud, Max Hernández, entre otros psiquiatras, se formaron en esta escuela y dieron una nueva visión a la psiquiatría, una visión no manicomial, sino una visión psicoterapéutica integrada, humanista. Los principales aportes entonces de este grupo fueron, primero, crear un espacio nuevo para la formación de psiquiatras, porque en aquel entonces solamente había un único sitio donde se aprendía psiquiatría y un único maestro, que era Honorio Delgado. Con ellos nomás aprendían. Introdujo las diversas técnicas psicoterapéuticas en el Perú. Análisis transaccional, psicoanálisis, terapia cognitivo-conductual, terapia de familia, terapia Gestalt, todas las terapias que ustedes conozcan. Seguín, debido a su curiosidad intelectual, la fue introduciendo y fue presentándolas a sus diferentes alumnos, y sus discípulos comenzaron a avanzar y a crear y a desarrollar estas psicoterapias en nuestro país. Introdujo, como ya les comenté, la medicina psicosomática, de la cual somos herederos en el Hospital Almenara y realizamos actualmente investigación al respecto. Defendió la relación médico-paciente y produjo y le dio mucha importancia a este trato humanista de los pacientes. Entonces, esa fue toda la obra de Seguín a nivel clínico, a nivel hospitalario. Hay otro aspecto que creo es importante mencionar, y es la labor de Seguín como docente allá en San Fernando. ¿Qué fue lo que hizo? En el 61 se produjo la escisión sanfernandina. Usted sabe muy bien, Honorio Delgado y varios docentes se fueron de San Marcos y fundaron la Universidad Peruana Cayetano Heredia. ¿Por qué ocurrió esta decisión? Simplemente porque los estudiantes, ustedes, como ustedes, deseaban tener una participación en las decisiones de la facultad. Querían que el tercio estudiantil figurara, que tenga decisiones, que tenga voz y voto. ¿Qué decían estos maestros antiguos de la medicina? Honorio Delgado, Carlos Monge y todos ellos, Gustavo y demás. El estudiante viene acá solo a aprender, nada más. ¿Qué tiene que estar metiéndose a tomar decisiones? Que se siente, escuche y aprenda. Ya después, cuando sea médico, él puede tomar decisiones. Y los estudiantes, pues, no querían esto, pues, ¿no? Estas ideas revolucionarias, socialistas, que tuvieron su origen en el movimiento aprista, el movimiento socialista, al final lograron calar, lograron meterse en las diferentes facultades de San Marcos, y los estudiantes querían participar. Nosotros tenemos derecho a participar, pues, ¿no? Debido a que se dijo que los estudiantes, ya, está bien, van a participar, va a haber un tercio estudiantil, debido a esto, Honorio Delgado y todo su grupo de médicos y colegas decidieron, no, vámonos, fundemos nuestra propia universidad, donde hagamos lo que nosotros creemos que sea conveniente para el estudiante de medicina. Y así es como se funda la Cayetano Heredia. Sale como parte de esta decisión, es parte de la historia. La cuestión está que cuando se fue Honorio Delgado, se llevó a una importante cantidad de médicos, a muchos médicos, también muchos psiquiatras de la cátedra, y la cátedra de psiquiatría quedó vacía. Mientras Honorio Delgado estaba en la cátedra de jefe, él no permitió que ingresara Carlos Alberto Seguín. No permitió que él ingresara como maestro, solamente quería estar como un ayudante, qué sé yo, pero no permitió que ingresara como docente. Y los alumnos querían que Seguín ingresara a la cátedra, pero hablaban con Delgado y el Delgado decía, no, ya llegará el momento del profesor Seguín para que ingrese a la cátedra. Mientras tanto, que solamente aprenda, crezca más, tenga más conocimientos, qué sé yo, pues, ¿no? Se fue Delgado, se fue con los docentes, y acá hubo una oportunidad
para que Seguín, con los médicos de la Almenara, con los psiquiatras de la Almenara, pudieran ingresar a San Fernando a realizar esta enseñanza, esta educación. Las expectativas de Seguín fueron muy altas. Él quería que se produzca una renovación total de la enseñanza médica, quería que la psicología y la psiquiatría se enseñe desde primer año hasta sexto año de toda la carrera médica. De forma paralela a la enseñanza de farmacología, anatomía, fisiología, embriología, debiera enseñarse psicología médica, psicopatología, estructura de la personalidad, problemas de la conducta, etcétera. Y para eso mismo, Seguín escribió un libro, La formación psicológica del estudiante de medicina, que lo tengo acá, este libro de acá. La preparación, no sé si lo pueden ver, La preparación psicológica del estudiante de medicina. Ese es un libro muy importante, donde Seguín dio todas las pautas de qué es lo que debiera seguir o cómo es que se debiera enseñar esta psicología y psiquiatría a los estudiantes de medicina. Él entendía que la psiquiatría no era una especialidad médica. La psiquiatría debiera enseñarse a toda la medicina y todos los médicos debieran tener cierta formación psiquiátrica para poder ayudar a sus pacientes mejor. Buscó formar médicos psicosomáticos. No obstante, por motivos políticos, sacaron así. Es difícil de decirlo, pero Seguín, como era tan querido por sus alumnos, ya se le voceaba inclusive para llegar a ser decano. Poco faltaba para que sea decano, es que era muy, muy querido, era un tipo fuera de serie, ¿no? Le gustaba enseñaba con pasión, los alumnos escuchaban, qué sé yo. Debido a esto, y por estas disputas políticas, comenzaron a decirle a los alumnos, oye, tú sabes que Seguín se fue a Estados Unidos a hacer su formación, él es un espía del imperio, él quiere ir en contra de las normas socialistas, ir en contra del avance del pueblo, qué sé yo, pues, ¿no? Como hacían grupos de psicoterapia, para ayudar a los alumnos, algunos docentes le decían, no, eso lo hace para amoldarlos a ustedes, para que sean lacayos del imperio, estas cosas, pues, ¿no? Y por eso sacaron a Seguín, por eso lo sacaron a Seguín, porque se pensó, los alumnos pensaron, fueron manipulados, pensaron que Seguín era un espía del imperio yanqui y lo sacaron de la facultad. Seguín se fue muy decepcionado de San Fernando, nunca más volvió a regresar a enseñar a San Fernando, pero continuó enseñando a sus residentes allá en el Hospital Almenara. Aún así, no continuó en San Fernando, perseveró en su labor académica, ya no en las aulas de pregrado, sino formando psiquiatras en el Hospital Almenara, y Seguín así pues se entregaba, entregaba constantemente académicamente a todos sus discípulos. Continuó escribiendo, continuó publicando bastante, tuvo varios discípulos, hay muchos artículos que publicó él, bueno, no es el motivo de hablar de acá de su trabajo académico, pero lo interesante acá es ver cómo Seguín, desde la marginalidad, pudo crear toda una escuela psiquiátrica que hasta ahora funciona, que hasta ahora se preserva y de la cual todos nosotros somos herederos. Estas disputas que hubo entre Seguín y San Fernando pues no permitieron que se le dé un trato, ¿cómo decirlo? Una remembranza justa de su labor como docente, pues, ¿no? Pero él continuó entregándose. Falleció en el 95, si más no recuerdo, sí, en el 95 falleció, producto de una diabetes, él era diabético, falleció por poco, le faltaba cumplir 90 años, pero él continuó trabajando en el Hospital Almenara hasta finales de sus días, continuó formando a los médicos psiquiatras. Eso creo yo es líneas generales, lo que les puedo comentar sobre Carlos Alberto Seguín. Yo así quisiera conocer o saber alguna de sus preguntas para ver si las podemos absolver. Sí, doctor. Yo tengo algunas consultas. Habló al final acerca de la muerte de Seguín y bueno,
Dentro de Tú y la medicina, que me parece que es un libro, un poco más conocido, él menciona, hay un apartado para la muerte. Me gustaría, si nos se puede explayar un poco más acerca de este tema, ¿cuál era de la visión de Seguín ante la vida y ante la muerte? Acá tengo este libro, Tú y la medicina. Aquí está. Yo tengo casi todos los libros de Seguín en mis incursiones en Quilca, en Amazonas, ahí me encuentro estos libros. Ante la vida y ante la muerte. Aquí está. Muy bien. Seguín lo que mencionaba era que la vida, si queremos que sea productiva, queremos que sea feliz, tienes que ser capaz de crear, tienes que ser capaz de amar, tienes que ser capaz de reír, tienes que ser capaz de producir. Eso es lo que va a generar, lo que va a permitir tener una vida digna, una vida útil, una vida que puede ser imitada. Él en esta parte, permítame leerles esta pequeña parte. Si eres capaz de colocarte ante la vida en una actitud de ávida realización, ella te ofrecerá la oportunidad día tras día de admirar lo mejor del hombre y te enfrentará también a lo más débil, triste y miserable de su ser, porque el hombre se amilana, empequeñece y tiembla ante la muerte. La muerte para él es aniquilación, vacío y nada, y por eso lo llena de terror. Entonces, una persona que no produce, que no crea, que no se realiza, pues va a tener miedo a la muerte. Mientras que si tú te has realizado, has hecho lo que tienes que hacer, has vivido de forma feliz, has disfrutado tu vida, no tienes por qué tenerle miedo a la muerte. Y es más, en uno de sus libros, o en una de las entrevistas que le hacen, acá, otros perfiles, otros frentes, ya cuando ya estaba bordeando los 80 años, justo Max Silva Tuesta le pregunta acerca Max Silva Tuesta le pregunta acerca de la muerte y qué opiniones tiene él, si él tiene miedo a la muerte. Y él dice que no le tengo miedo a la muerte. ¿Por qué? Porque una de las mayores cosas que he logrado es vivir en paz conmigo mismo. He logrado mi autorrealización. Y debido a esto, yo no tengo miedo a la muerte. Entonces, ese es el mensaje de Seguín. Hay que realizarse, hay que saber, identificar qué es lo que queremos para no vivir o para no tener un miedo a la muerte. Muchas gracias, doctor. Doctor Barcaya, buenas noches, Hola. gracias por aceptar la invitación. En algún momento mencionó usted sobre el acercamiento que tuvo el doctor Seguín con Honorio Delgado, más que familiar, tuvo una relación también ideológica, ¿no? de posturas teóricas. ¿Podría adentrarse un poco más a ello, por favor? Sí, eso lo ha sido estudiado. Y hay algunos autores que mencionan que este primer acercamiento era teórico, fundamentalmente. Las diferencias comenzaron a surgir cuando Seguín comenzó a tener o a preocuparse más o interesarse más por el psicoanálisis. Honorio Delgado, figura muy importante de la psiquiatría peruana, tuvo un acercamiento inicial al psicoanálisis. De hecho, él fue uno de los primeros médicos, de las primeras personas en escribir sobre el psicoanálisis en castellano. Su tesis de graduación de bachillerato de 1918 es justamente sobre el psicoanálisis. Después, para 1927 hasta 1933, comenzó a haber una etapa de desencuentro. Honorio Delgado, que se declaraba admirador de Freud, que de hecho escribió la primera biografía en castellano de Sigmund Freud, comenzó a alejarse de esta. Esta es la primera biografía en castellano de Sigmund Freud, escrita por Honorio Delgado. Después de este primer acercamiento, Delgado se alejó del psicoanálisis. Hay diferentes teorías que postulan este alejamiento. Algunos mencionan, como por ejemplo los de la escuela de Seguín, mencionan que Delgado comenzó a analizarse y encontró cosas que no le gustaban. Otros postulan que no encontró una utilidad práctica para aplicar el psicoanálisis, que en verdad no sabía mucho de psicoanálisis. No sé, no es el motivo de esta charla. La cuestión está que Delgado pasó de ser un ferviente defensor y propugnador del psicoanálisis en el Perú
un gran crítico, un crítico acérrimo, y no permitió, de manera directa o indirecta, que se comenzara a estudiar, a avanzar o a hablar acerca del psicoanálisis. Uno de sus estudiantes más directos, Carlos Gutiérrez Noriega, profesor de farmacología y psiquiatría de San Fernando, comentó su frustración cuando realizaba sus prácticas en el Hospital Larco Herrera, en el cual él tenía interés por el psicoanálisis, pero un delegado no le permitía que se adentrara en estos temas, ¿no? Entonces, esa era la figura del nuevo delegado. Muy sabio, muy inteligente, una figura prócer de la psiquiatría peruana, pero también tenía sus claroscuros. Era muy apasionado, dentro de todo era muy apasionado y no compartía ciertas posturas y no permitía que algunos psiquiatras, algunos colegas avanzaran. Era su figura tan gigante, tan inmensa, que Eunodio Delgado era filósofo, era psicólogo, médico, psiquiatra, sabía de todo, era demasiado inteligente. A sus 30 y tantos años ya era considerado un sabio, le llamaban el joven sabio, el médico sabio. Y entonces, frente a esa figura tan egregia, de sabio, pocos médicos se le ponían frente a frente y cuestionaban y criticaban lo que hacía. Seguín, debido a su postura, a su personalidad combativa, parcialmente heredada y aprendida de su padre, se puso cara a cara y se puso frente a Honorio Delgado. Inicialmente, Honorio Delgado y sus discípulos lo veían, bueno, como los arrebatos de un joven psiquiatra, bueno, que quiere hacerse notar a especies de su tío, qué sé yo, pues, ¿no? No obstante, Seguín se adentró al estudio del psicoanálisis en contra de las recomendaciones de Honorio Delgado. Honorio Delgado tenía una forma de entender la psiquiatría de tipo fenomenológico. ¿Qué significa esto? El psiquiatra se sienta, observa los síntomas y describe los síntomas. Punto, se acabó, no tiene que hacer nada más. En cambio, la postura psicodinámica, completamente distinta, dice, el psiquiatra no solamente tiene que hacer eso, tiene que hablar, empatizar con el paciente, comprender los síntomas y de alguna manera interpretar con el paciente sus síntomas. Honorio Delgado no quería eso, pues, ¿no? Y acá es cuando ocurre esta ruptura ideológica. Seguín se forma en Estados Unidos, hace este cursillo de psicoanálisis, de hecho tuvo alguna formación psicoanalítica y regresa y comienza a debatir con fundamento, evidentemente, con teoría acerca de estas dificultades, pues, ¿no? Y estos debates comenzaron a hacerse muy notorios en la Sociedad de Neuropsiquiatría. Delgado proponía unas teorías, Seguín criticaba estas teorías y muchas veces estas discusiones ya sobrepasaban el ámbito académico y comenzaban a hacer crítica de la misma personalidad, pues, ¿no? Ese es el problema, que Seguín tenía sus discípulos, Delgado también tenía sus discípulos y entre ellos comenzaban a discutir, comenzaban a pelearse. De lo académico se comenzó a ir hacia las cuestiones personales, que no voy a entrar en detalles de eso ahora, pero acá lo importante es ver la parte académica. Seguín en el 47 escribió este libro, no sé si lo pueden ver, Introducción a la Medicina Psicosomática, 1947, el primer libro en castellano escrito sobre la medicina psicosomática. Delgado, en respuesta, publicó después este libro, Enjuiciamiento de la Medicina Psicosomática. Seguín escribía un artículo, Delgado le contestaba, Delgado escribía un artículo, Seguín le explicaba. Esa era la dinámica que mantuvieron por varios años. Obviamente siempre con respeto, siempre discutían de manera alturada, ellos pues, ¿no? Pero los discípulos, ellos eran los que discutían, hablaban de la personalidad de cada uno de los líderes, pues, ¿no? Ese fue el desencuentro y así se mantuvo por varias décadas estas pugnas, estas disputas. ¿Qué queda de gente? Poco o casi nada. La psiquiatría actualmente en nuestro país vive en un estado de, creo yo, letargo, en el cual no hay posturas que generen debate, discusión, lamentable. Tampoco es la idea que se generen las discusiones que habían en la época de Delgado y Seguín, pero sí sería saludable que haya debates, que haya discusión en base a diferentes posturas, en base a diferentes modelos teóricos en la psiquiatría. Eso es lo que podemos aprender de esta disputa entre Delgado y Seguín, de la cual estoy terminando de hacer un artículo, porque hay mucho que decir ahí. Espero tenerlo pronto listo para publicarlo en los anales.
¿Alguna otra pregunta? Sí, doctor, muy buenas noches. Un Hola. gusto volver a saludarlo. Bueno, en mi caso, quisiera preguntarle de qué manera Carlos Alberto Seguín enfrentó al hábitus médico de esa época. ¿Qué recursos utilizó? ¿Al cual? ¿Qué? Al hábitus médico. De esa época. Muy buena pregunta, muy interesante pregunta. De manera muy práctica, Seguín, como trabajaba con médicos, estaba al costado de médicos, entendía cómo era el pensamiento del médico y observó que al médico, en general, tú no vas a ir a hablar de la psiquiatría, de cuestiones teóricas, psicoanalíticas, al médico no le interesa eso. Al médico general, al médico no psiquiatra, le interesa resolver cuestiones puntuales muy específicas de cada problema. ¿Qué es lo que hizo Seguín inteligentemente? En lugar de organizar discursos, clases teóricas, cada vez que iba a contestar una interconsulta, le invitaba al médico a cargo de cada paciente, oye, ¿sabe qué? Vamos a discutir el caso de esta paciente. Le invito a usted para que venga a esta junta médica. Él lo planteaba como junta médica, sus reuniones académicas. Y todos los sábados hacía estas reuniones académicas en las cuales discutían casos de pacientes de gastroenterología, de cardiología, de ginecología, de infectología, de dermatología, etc. Entonces los médicos se sentaban y observaban y veían que el psiquiatra no es simplemente el loquero o el que tiene las llaves de las puertas del manicomio, fuera de acá. El psiquiatra también tiene muchas cosas que decir y que hacer en las enfermedades médicas, no psiquiátricas. Seguín hablaba muy bien acerca de, conocía muy bien los temas de gastroenterología, conocía muy bien los temas de cardiología y hablaba en este lenguaje con los médicos. Entonces, la primera aproximación fue así. Me acerco a los médicos hablando en su idioma, hablando en su sintonía. Una vez que logró esto, ahí comenzó a generar investigación. Entonces, si tú generas investigación, si tú generas datos empíricos, datos duros, eso va a ser, le va a permitir al médico, no psiquiatra, poder entender y poder ahondar mejor y poder ver la utilidad práctica que puede tener la psiquiatría. Hasta ese entonces eran muy pocos los estudios empíricos que se al respecto. Seguín y el grupo del obrero y comenzaron a publicar sus trabajos. Ellos editaron una revista, los anales del servicio de psiquiatría del Hospital Obrero. Yo tengo todas las ediciones de esa revista y ahí están todos los trabajos que ellos hacían. Y se puede ver cómo poco a poco, a través de estos casos clínicos, contestar las interconsultas, hablar con los médicos y presentar investigaciones, fueron dándole más importancia a la medicina psicosomática o a la psiquiatría psicosomática. De esta manera, poco a poco, porque fue una labor de años, varias décadas, pudo ir mejorando, pudo ir adentrándose y cambiar un poco este hábitus médico de entender al psiquiatra simplemente como el loquero. ¿Qué queda de eso actualmente? Es difícil, pues, ¿no? Porque siempre hay esta dificultad, no se forma adecuadamente en psiquiatría a los estudiantes de medicina y eso repercute en los médicos en general, no entienden bien a nuestros pacientes. Y esta labor que hizo Seguín hay que mantenerla constante, hay que seguir haciéndola, hay que seguir produciendo, hay que seguir conversando con los demás médicos para que nunca pierda el interés y la importancia por nuestra especialidad. Doctor Barcaya, quisiera que, digamos, sabemos que el maestro Seguín era multifacético. Dentro de esto logró generar algunas amistades dentro de la intelectualidad peruana de la época. Quisiera que nos comente, por favor, respecto a cómo es que abarcó también otras áreas y cómo es que se forjó, es decir, trabajó también, colaboró con otras entidades, con otros personajes, ¿no? Muy interesante pregunta. Seguín, al ser tan curioso intelectualmente, comenzó a buscar respuesta en diferentes áreas, no solamente en la medicina. Comenzó a hablar de antropología, sociología, teología, religión, filosofía, etcétera, y comenzó a entablar amistades con diferentes personalidades de la intelectualidad limeña de aquella época. Una de los personajes más mediáticos, más conocidos,
hacía 2 años fallecido, fue, mejor dicho, Marco Aurelio de Negri. Él era gran amigo de Carlos Alberto Seguín. Ambos compartían publicaciones. Seguín colaboró con De Negri en la publicación de 2 o 3 artículos en su revista Fascinum de ensayos sexológicos. Y por contraparte, De Negri también ayudaba a Seguín en la edición y en la corrección de sus libros. De esta amistad quedó mucho escrito. Hace poco ha salido un artículo en la revista de Neuropsiquiatría sobre la obra de Seguín en el ámbito de la sexualidad. Si gustan pueden revisarla, está en internet, en el cual doy a conocer cómo se mantuvo cómo se inició esta amistad. Y Seguín invitaba todos los sábados al Hospital Almenara a diferentes personalidades, no solamente de Negri. Invitaba a cineastas, a literatos, a filósofos, para disertar y hablar de diferentes temas, no solamente de psiquiatría. De la amistad que mantuvo con De Negri, hay cosas escritas en algunos libros de Negri, están algunas conferencias que él dio en el Hospital Obrero, en el Hospital Almenara, perdón. Y mantuvo también amistad con uno de los discípulos de Seguín, con Max Silva Tuesta. De hecho, De Negri conversaba constantemente con Max Silva Tuesta. Ustedes pueden encontrar en YouTube las entrevistas, las conversaciones que mantuvo Max Silva Tuesta, discípulo de Seguín, con Marco Aurelio de Negri, hablando de diferentes temas, específicamente temas psicoanalíticos. Pues, ¿no? También Max Hernández fue otro de los discípulos de Seguín, que constantemente mantuvo amistad y que hablaba con De Negri. Esa es una de las principales personalidades de las que puedo comentar. Otra fue José María Arguedas. José María Arguedas también fue amigo de Seguín. Mantenían amistad, hablaban, conversaban. Inclusive Seguín lo invitó un sábado a hablar de su obra. Cuando todavía una de sus obras cuando todavía no había salido publicada. Entonces, como pueden ver, él mantuvo amistad con diferentes personalidades de la intelectualidad limeña y peruana. Doctor, a mí me gustaría comentar, bueno, un poco relacionado al tema. ¿Cuál fue, que nos comente un poco más acerca de la faceta de Seguín como, bueno, la faceta de la poesía de Seguín? Libros tales como la Noche Negra, La Calle Larga, o bueno, su episodio adicional, su capítulo adicional bueno, que él escribió para la obra El Profeta, donde habla de Dios. La sensibilidad humanista de Seguín le llevó a interesarse por estas expresiones literarias. Acá tengo algunos de sus libros. Acá están. Estos son libros importantes que él escribió. Encrucijada, este es de Carlos Alberto Seguín. Esta es una obra literaria, una obra teatral. Con esto ganó un premio por su obra teatral. Este es su cuentario, es un libro de cuentos, La Calle Blanca, y este es un ensayo que escribió junto con Juan Lastres, López de Aguirre, el Rebelde. Con esto ganó también un premio de la Municipalidad de Lima por ensayos. Entonces, Seguín tenía esos intereses humanistas muy extensos, muy amplios, que no solamente escribió poesía, también escribió literatura, también era pintor. En sus ratos libres, en su consultorio, tenía algunos de sus óleos. Él dedicaba algún tipo de su ocio para explorar esta faceta artística. Y él lo hacía con una finalidad. Él mencionaba que el médico idealmente tiene que entrar en contacto con estas facetas artísticas. ¿Por qué? Porque el arte nos humaniza. El arte es la expresión de lo más humano que podemos tener. Un médico que no es artista, un médico que no produce artistas, no te digo que tú seas técnico y que sigas y que hagas una gran obra, una obra universal. No, simplemente expresa tu mundo subjetivo, expresa tu mundo emocional a través de la poesía, de la danza, de la pintura, del dibujo, qué sé yo. Hay tantas formas de expresión artística.
Y esto permite, según Seguín, que el médico tenga una visión humanista, que el médico puede integrar este mundo de las letras con el mundo duro de las ciencias naturales. Una explicación más detallada de la poesía y no te la puedo hacer porque esa no es mi materia. Lo que sí les puedo mencionar es esto, pues, ¿no? Que Seguín tenía este tipo de intereses y que lo hacía bien y de calidad. Por algo ha ganado premios, premios por estas obras que les comenté. Una pequeña consulta adicional, una consulta un poco más personal. ¿Dónde consiguió esos libros? Todos esos libros están desde que estaba en quinto año de la facultad, en Quilca, en Amazonas, ahí haciendo expediciones, incursiones, como yo le llamo, me encontraba esos libros y poco a poco fui recolectándolos. Tengo casi todas las obras de Seguín, solamente me falta un libro, Psiquiatría Existencialista, es hasta ahora no lo encuentro, es el único libro de Seguín que me falta tener. Wow. Bueno, yo también haré excursiones algún día. Gracias. Doctor Borcaya, ¿existe alguna referencia exacta sobre lo que Seguín denominó el eros terapéutico? Es decir, ¿plasmó esa idea dentro de un libro en específico, libros en específico? ¿Cuál fue la primera referencia respecto a ello? Acá está, Amor y Psicoterapia, de Editorial Paidós. Acá Seguín habla acerca de la psicoterapia y del amor. Lo habló acá y también lo habló en este libro, Amor, Sexo y Matrimonio. Acá también habló de esto Carlos Alberto Seguí. ¿Qué es lo que menciona Seguí? Hay diferentes tipos de amor. Hay el amor concupiscente, el amor carnal, el más común que sienten las personas, el enamoramiento, qué sé yo. Y hay un amor desinteresado. Seguí menciona que el médico tiene o siente amor por sus pacientes, pero el amor del médico es diferente al amor concupiscente o al amor sexual que pueden sentir las parejas, al amor de la pareja. Él menciona que este eros terapéutico, este amor que siente el médico por sus pacientes, es muy similar o va en sintonía con el amor que siente la madre por sus hijos. ¿Cómo es la madre y el hijo? La madre ideal. Así tu hijo sea un desgraciado, un vicioso, un malnacido, una desgracia, un ladrón, qué sé yo, aún así esté en la cárcel, ¿quién es la persona que va y le lleva la fruta a este pobre desgraciado? ¿La madre o no? Es un amor incondicional. Comporte como se comporte el hijo, la madre siempre va a estar ahí para querer a su hijo. Bueno, esa es la idea del amor materno, pues, ¿no? Seguín dice, el médico es similar. El médico ama a su paciente a pesar de que este paciente le insulte, le grite, le trate mal, sea un desgraciado. El médico no juzga, el médico ama al paciente. Tiene este amor incondicional y lo diferencia del amor sexual. Más bien, el amor sexual o este deseo sexual, este deseo carnal, es lo que enturbia, lo que malogra y lo que daña la relación médico-paciente. Se dice, hay que tener mucho cuidado con este tipo de amor concupiscente con los pacientes. Entonces, este amor, este eros terapéutico, este eros psicoterapéutico, es lo que permite que el paciente se sane. Muchos pacientes acuden al psiquiatra por dificultades que mantienen en sus relaciones interpersonales. Y muchas de estas dificultades se deben a malos modelos de aprendizaje. De niño no tuvieron una figura materna o una figura paterna que les permitiera crear la confianza básica en su niñez y su adolescencia. Y si tú no creas esa confianza básica, cuando crezca la persona, no va a poder entablar estas relaciones interpersonales. Y si las entabla mal, con conflictos, peleas, discusiones, qué sé yo. Entonces, Seguín dice, el médico tiene que tener este amor paternal, este amor maternal y brindarle seguridad al paciente. Y una vez el paciente vea y sienta esa seguridad, va a poder, en base a esta seguridad, en base a este nicho de seguridad, poco a poco salir y entablar nuevas amistades una vez que vaya sanando estas dificultades anímicas que va teniendo. Eso es el proceso psicoterapéutico, según Seguín. El cambio de ciertas conductas de la personalidad a través de experiencias emocionales correctivas. Y eso solamente se puede lograr si es que el médico ama y quiere verdaderamente a su paciente.
En una parte de su libro Seguín menciona, ¿por qué creen ustedes que la medicina ahora está tan venida menos? Eso hablando en el 70, en el 80. ¿Por qué ahora los médicos se interesan solamente por el dinero, por la plata, por sus honorarios, qué sé yo? Porque se cambió el interés fundamental, esta función primaria de la medicina, de ayudar a las personas, de querer a las personas, por una función accesoria, por una función secundaria, que es el ganar dinero o ganar prestigio, pues, ¿no? Si tú estudias medicina buscando dinero y prestigio, te vas a saltar la fase fundamental, que es el ayudar a las personas. Y no lo vas a hacer bien. Entonces, es por eso muy importante recordar siempre la obra y la figura de personalidades como Seguín. ¿Tienen alguna otra pregunta? Sí, doctor. Dentro de las concepciones que tuvo Seguín para con la medicina, también está involucrada la antropología, la etnografía. ¿Cuáles fueron las concepciones de Seguín respecto a la denominada medicina folclórica? Primero fue una visión muy práctica y muy puntual. Seguín decía que la mejor forma de entender al médico y de entender, perdón, al paciente y de entender su sufrimiento era en el contexto en el cual éste se desarrollaba. Por esa cuestión tan práctica, tan sencilla, él comenzó a interesarse por esta medicina folclórica, esta psiquiatría folclórica. Él en muchos libros hace un análisis detallado de las diferencias entre psiquiatría folclórica, medicina folclórica, o la etnomedicina, los charlatanes, etc. La importancia de Seguín es que, bueno, no voy a entrar a detallar punto por punto porque eso ya es motivo de una charla más extensa, pero la importancia de toda esta obra de Seguín es que se interesó y se preocupó por el conocimiento y por el hombre del Perú profundo, el hombre del Perú andino. Nuevamente veamos el contexto. Él trabajaba en el Hospital del Obrero, en el Hospital de Almenara, y ese hospital se atendía a las personas de la clase media para abajo, diferente del hospital de empleados, Revolati, donde se atendía los plutócratas o la gente de dinero, pues, ¿no? En Almenara y en La Victoria se atendía a esta gente que venía sin educación, que eran los obreros, pues, ¿no? Los peones de las obras. Veía a estas personas del Perú profundo y entendía que la psiquiatría, tal cual le habían enseñado, no le permitía comprender ni ayudar adecuadamente a estas personas con sus propias creencias, con sus propias costumbres. Es por eso que se comenzó a interesar por la psiquiatría folclórica. Todas estas personas venían con sus propias ideas, venían con sus propios conocimientos y Seguín quería ver una manera de poder integrar todo esto y dar un cuerpo teórico a toda esta problemática. Siguió los pasos de Emilio Valdizán, el padre de la psiquiatría peruana, fue el primero en interesarse en estos asuntos de manera histórica. Seguín continuó el trabajo iniciado por Valdizán y el grupo de Seguín se diversificó y comenzaron a estudiar bastante de estos temas folclóricos. Hablaron de los síndromes culturales, estudiaron el fenómeno de la migración interna, estudiaron los síndromes de desadaptación del poblador del Ande, estudiaron también los temas del racismo, de las complicaciones psicológicas que entraña el mudarse de la sierra a la costa, toda una serie de problemáticas que ellos fueron viendo en sus pacientes y que los plasmaron en diferentes estudios. Sí, tengo una consulta. ¿Cuál vendría a ser, bueno, en base a su investigación y a la actualidad, el mayor legado que ha podido dejar Carlos Alberto Seguín a la psiquiatría peruana, o en general a la medicina peruana? El mayor legado, considero yo, que es el preocuparse por la humanidad de la persona, entender al paciente como un ser humano que sufre y no simplemente como una enfermedad que merezca ser tratada. Ese considero yo que es el principal legado de Seguín, muy aparte de los temas psiquiátricos. Para la medicina en general, eso es lo más fundamental, el saber enseñar, el ser un docente universal y el preocuparse desinteresadamente por el bienestar de sus pacientes. Hay muchos otros legados, pero esos son más específicos de cada especialidad, mucho más específicos de la psiquiatría, pero para ustedes que van a ser médicos generales, considero que ese es el legado
más importante que nos ha dado Seguín, y de lo cual ahora se está hablando bastante, pues, ¿no? Con esto de la medicina centrada en la persona, se vuelve a dar importancia a estas cosas que mencionaba Seguín ya hace varias décadas, pues, ¿no? Sí, doctor, hay algunas, o sea, sabemos que el doctor Seguín tuvo paso por la Facultad de Medicina San Fernando en 2 ocasiones, eh, y ambas de distinta cualidad, digamos. ¿Hay algún, digamos, después, en retrospectiva, al final de su vida, de repente, eh, tuvo algunas palabras para con la Facultad de Medicina San Fernando, el doctor Seguín? Sí, sí las tuvo, y las tengo acá. ¿Dónde las tengo? Estaba en un libro. Pero es una cosa bien dura que decía. Se fue resentido Seguín de la Facultad de Medicina. Lo tenía acá, un ratito. Está en uno de los libros de Seguín. Un ratito. Dame un minuto. Acá está. Cuando renunció y después de cuando se le preguntó acerca de qué opinaba de su salida, él simplemente mencionó: no quiero seguir enseñando a alumnos que no quieren aprender. Así de duro fueron sus palabras al final. Y en una de sus últimas entrevistas, él mencionaba que no hay, no hay una, no había un interés por parte de los alumnos para aprender estos temas, pues no, por más que él haya mostrado bastante interés por desarrollar estos temas, no encontró una resonancia adecuada en los alumnos, y se fue con este resentimiento, pues, ¿no? de la Facultad de Medicina, pero él siguió enseñando por si acaso, ¿eh? Ya de forma exprofesa, fuera de la facultad, de forma libre, continuó enseñando a los alumnos. Mm, Bueno, ya más ya un poco para culminar, yo tengo una consulta. ¿Nos puede comentar un poco más? Porque al menos según lo que he podido investigar, no he podido tener una información más certera acerca de cómo fue la formación de Seguín cuando viajó al extranjero y cuál fue su opinión acerca de ello. Uh-huh. Seguín, cuando se formó en el extranjero, siguió esta escuela, esta visión psicosomática de la medicina, y además tuvo una formación psicoanalítica inicial, sencilla. Él él mismo fue paciente del psicoanálisis, recibió por algunos meses algunas sesiones psicoanalíticas, y eso le permitió entender y ver que la medicina era mucho más amplia que la simple psiquiatría fenomenológica o la simple psiquiatría biológica que estaba tan en boga en aquel entonces. En Argentina, yéndonos un poquito más atrás, él tuvo una formación un tanto más tradicional de la medicina, una formación biológica, una formación dura, empírica. No tuvo tanta aproximación a esta visión humanista que él poco a poco fue formándose allá en Estados Unidos. Los dos movimientos fundamentales fueron entonces el movimiento psicodinámico, psicoanalítico, y el movimiento psicosomático. Eso fue lo que permitió que Seguín tenga una mayor amplitud en sus conocimientos y en sus propuestas teóricas. Muchas gracias, doctor. Yo tengo una pregunta, doctor. ¿Puedo? Ya, sí, dime. Ya. ¿Cómo sería, según Seguín, el psiquiatra que el Perú necesita? Eso lo mencionó en una de sus conversaciones. Tiene que ser un psiquiatra, y en general, un psiquiatra en particular y un médico en general, preocupado y conocedor de los intereses y las dificultades de cada uno de nuestros jugadores. Nosotros hemos tenido siempre la forma de practicar la medicina siendo importadores de conocimientos. Importamos conocimientos, importamos pensamientos o teorías, y no hemos generado un cuerpo de conocimiento, una teoría sólida, unificada, aplicable y que sea utilizada para nuestra población. Ese problema
nos está pasando factura. Miren cómo estamos actualmente, miren cómo está la situación de la salud actualmente. Practicamos la medicina sin conocer cuál es la realidad de nuestra población, sin conocer cuál es la realidad, cuáles son los intereses, cuál es la cosmovisión de nuestras personas. Y producto de eso, cuando hay que aplicar medidas que se aplicaron en otros países con éxito, acá no funciona. ¿Por qué no funciona? Y es fácil, es decir, que la gente no obedece, que la gente no sabe, que todos somos unos ignorantes, que somos unas bestias. Es fácil decir, eso lo puedo decir desde mi sillón de marfil en mi torre, viendo cómo se mueren y despedazan todos. Eso no me permite explicar nada. Si Seguín estuviera vivo actualmente, él diría, ¿y por qué estas personas no obedecen? Fácil es decir que tienen un problema con la autoridad, pero ¿no será más bien que no hay las garantías necesarias para que ellos puedan permanecer en esta estado de cuarentena? No es que, no es que habrá una distribución inequitativa de la salud, no es que habrá una distribución problemática, de una dificultad en el acceso a la salud, una serie de problemas. Sí, era muy interesado por estos aspectos sociales. Era un conocedor, era un sindicalista también, fue un gran sindicalista, un gran huelguista, y imagínense por dónde va el asunto. Entonces Seguín decía, no, hay que conocer la realidad y hay que conocer todo acerca de nuestros pacientes. ¿Y por qué se perdió ese legado, doctor? ¿Cómo? No te ¿Por qué se escuché. perdió ese legado? Ah, Esa influencia de Seguín. no es que se haya perdido, todavía está vigente, sino que ahora hay que trabajarlo con más fuerza. El tema de Seguín es que los discípulos que dejó, muchos de ellos dejaron el hospital y se dedicaron a las prácticas de forma privada, pues, ¿no? Y el legado está ahí el legado, solamente hay que revitalizarlo, hay que volver a estudiarlo, hay que volver a revisarlo como estamos haciendo ahora. No creo que se haya perdido, está en un estado de hibernación, así me gustaría verlo. Solamente hay que despertarle y a seguir adelante, ¿no? Gracias, doctor. Doctor, sobre la cantidad numerosa de las instituciones, las agrupaciones que conformó, que fundó además el doctor Seguín, o sea, cuál es la actualidad de todas estas o qué ocurrió en el transcurso del tiempo de todas estas instituciones? Muchas de ellas desaparecieron. La más importante es la Asociación Psiquiátrica Peruana. Él fundó, junto con otro grupo de psiquiatras, esta asociación como respuesta a la Sociedad de Neuropsiquiatría que tenía Honorio Delgado y Oscar Treyes, neurólogo y psiquiatra. Y fundaron esta sociedad, la APP, que todavía funciona, que todavía está vigente, que todavía hace cursos. Esa es una sociedad que todavía funciona. Y la otra es Seguín, junto con un grupo de psiquiatras ya a nivel latinoamericano, fundaron la Asociación Psiquiátrica de América Latina, que todavía funciona, como les digo, todavía está vigente y todavía hace cursos. De hecho, este año iba a ser el congreso de la Asociación Latinoamericana de Psiquiatría acá en Lima, pero lamentablemente por esta pandemia se va a postergar hasta el siguiente año. Entonces, esas son las dos instituciones principales que todavía funcionan y que todavía están vigorosas, de las cuales nos aprovechamos actualmente. Doctor, y sobre las terapias, digamos, que él trajo desde su estancia en Estados Unidos, ¿cuáles son las que, desde su visión actual de psiquiatra, cuáles son las que perduran, cuáles son las que más frecuentemente se usan, o de repente No, otras o cosas? sea, todas las terapias que trajo Seguín, todas se están utilizando ahora. Si tú entras y ves las diferentes formas de psicoterapia, no hay ninguna que se haya perdido. Absolutamente todas continúan. Tenemos al análisis transracional con uno de los discípulos de Seguín, pues el doctor Rafael Junchaya. Tenemos al psicoanálisis con Saúl Peña con el Causi, que todavía funciona, todavía está operativo el doctor. Tenemos la terapia Gestalt, tenemos el psicodrama, tenemos la terapia cognitivo-conductual. Los tratamientos psicoterapéuticos todavía son utilizados, por si acaso. No es que hayan sido dejados de lado. Bueno, creo que si algún compañero no tiene otra consulta más,
Eso sería todo de mi parte y de todos nosotros, agradecerle su presencia, doctor, las dudas que ha podido esclarecernos y la información dada acerca de, bueno, de una figura emblemática en la historia de la medicina peruana, tal como Carlos Alberto Seguín. Gracias. Esperamos poder contar en alguna otra oportunidad con usted para conversar acerca de diversos temas, no solamente de psiquiatría, tal vez un poco de historia, sabiendo de que a usted también le apasiona bastante lo que viene a ser la historia. Muchos de ustedes han publicado bastantes artículos acerca de esto. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Cuando tengan la info o este video editado, me lo facilitan, porfa, para poder revisarlo y también difundirlo. Está bien. Muchas gracias a usted. Y eso, chicos, hasta luego. Buenas noches. Hasta luego. Muchas gracias, Chao. doctor Orcaya. Hasta luego, Nos vemos. doctor, gracias. Gracias.